Son las 8 de la mañana con 31 minutos. Tomamos la posta del compañero Juan Pablo Fernández. Seguimos con la modalidad de entrevista de información y análisis. Hasta las 9 de la mañana vamos a acompañarte con las entrevistas en exclusiva con los principales actores y protagonistas del plano empresarial y económico del país. La jornada de hoy, miércoles 16 de septiembre del año 2020, una temperatura de 19 grados en la capital del país, Asunción. Se pronostican tormentas eléctricas a tener en cuenta por parte del informe de la Dirección Nacional de Meteorología e Hidrología. Día número 190 de cuarentena sanitaria, a 10 días de cumplir los 200 días de una cuarentena que no se esperaba sea tan extensa. Nosotros le pedimos al señor director que por favor nos muestre sobre cuál rubro vamos a estar teniendo el foco de esta entrevista. El rubro de la construcción y sin duda alguna el desarrollo inmobiliario forma parte de este motor de la economía, de la reactivación económica. Es por ello que estamos en contacto ya con el señor Daniel Ortiz, CEO de Sky One Real Estate Latam, una desarrolladora inmobiliaria. Buen día, señor Daniel, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Buen día, José. Muchísimas gracias por la invitación. Consulta, háblenos primeramente para ponerle en contexto a las personas, a la audiencia, respecto a la trayectoria de la empresa en el mercado paraguayo. ¿Hace cuánto tiempo iniciaron sus actividades? ¿Cuántos proyectos llevan ejecutados? ¿Y cómo vivieron estos 190 días de cuarentena sanitaria? Excelente. Muchísimas gracias, José. Nosotros estamos desde el 1 de agosto de este año como Sky One. Nosotros nos dedicamos a la intermediación. Venimos con muchos años de experiencia ya, tanto en Bolivia como en Paraguay, y nos dedicamos a la intermediación de los proyectos inmobiliarios. Eso es un poquito el antecedente que tenemos. Tenemos un equipo que ya viene trabajando más de un año ya en el rubro, entonces tienen bastante experiencia. Cuando habla usted de intermediación, ¿a qué se refiere? ¿A un proyecto que necesita pasar de ser un proyecto a ser ejecutado? Nosotros intermediamos entre el desarrollador y el cliente final. Nosotros hacemos esa unión entre las dos partes, entre el vendedor y el comprador. Y nosotros justamente desarrollamos a los asesores inmobiliarios para que se puedan desarrollar a nivel profesional en el rubro. Ahora, ese comprador final, ¿quién sería, por ejemplo, en el caso de un proyecto de desarrollo inmobiliario? ¿Una constructora quizás? No, en este caso trabajamos mucho con inversionistas. Realmente Paraguay está siendo muy bien visto en países como Argentina y Chile hoy en día. Nosotros tenemos bastantes carteras de clientes inversionistas y realmente están viendo con buenos ojos, y ellos son las personas que están empezando a traer los capitales a Asunción, pues, ¿no? Hay una escala más entonces, porque por lo general solemos hablar con los propietarios de desarrolladoras inmobiliarias y ellos hablan todos los proyectos que nosotros ejecutamos conjuntamente con la constructora, que es la que construye, tiene capital extranjero. Entonces ustedes hacen esa intermediación entre el que tiene el capital extranjero y el que elabora el desarrollo inmobiliario. Ustedes están en esa transición. Exacto. Aquí marcaste dos puntos importantes. Está el desarrollador, está la constructora, están los inversionistas que son parte del desarrollador y están los clientes finales. Entonces nosotros hacemos la conexión entre el cliente final y el desarrollador inmobiliario. Ese es nuestro desarrollo, nuestra función como empresa, como Sky One. Específicamente a eso nos dedicamos y esa es la razón de la empresa. Entre el cliente final es esa parte, y disculpe que insista tanto, la que no me queda claro. Por ejemplo, la comercialización ya del proyecto inmobiliario. Departamento por departamento, ¿se encargan ustedes de esa relación comercial o de esa venta entre el propietario y quien desea ser el nuevo propietario? ¿Es así? Así mismo, te recuerdo, el desarrollador es el que vende el producto, las unidades construidas. Entonces, nosotros traemos a los clientes, ya sea por redes sociales,
por carteras de clientes, inversionistas, y avanzamos con lo que es el approach y con todo el conocimiento de las opciones, metros cuadrados, también áreas comunes. También asesoramos a ambas partes, asesoramos al cliente en el sentido, por ejemplo, de qué rentabilidad va a tener, cuál va a ser el retorno de su dinero, si él después quiere vender, en cuánto va a poder vender. Entonces nosotros manejamos toda esa información y es la que compartimos con los clientes. También asesoramos a los desarrolladores para el tema de construcción. Como te explicaba al principio, tenemos bastante experiencia en el rubro. La marca sí ha nacido recientemente a raíz de una oportunidad muy importante, de que encontramos un espacio de mercado no satisfecho y decidimos enfocarnos en eso y especializarnos. Justamente es la razón de lo que estamos hablando hoy día, los desarrollos inmobiliarios. Correcto. Vamos nosotros a marcar una breve pausa comercial para cumplir los anuncios. A la vuelta de la pausa seguiremos conversando con el señor Daniel Ortiz. Algunas preguntas que definitivamente están en el tintero, como por ejemplo, ¿cómo está el mercado inmobiliario en Paraguay? ¿Afectó o no la pandemia, en este caso, en la ejecución de estos proyectos inmobiliarios que se tenían antes de la pandemia? También si los precios quizás se vieron afectados para abajo o se vieron afectados de manera positiva, para arriba, ¿no? Y muchas otras cuestiones, información y análisis hasta las 9 de la mañana. Al coronavirus no se le gana en los hospitales, se le gana en las calles con un estricto cuidado. Respeta el distanciamiento social. Usa tapabocas. Lavate las manos con frecuencia. Evita las reuniones sociales. Esto puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Si tenés que salir, hacelo responsablemente, para que mañana podamos disfrutar de nuevo de la compañía de nuestros seres queridos. Es un mensaje del Gobierno Nacional, con el apoyo de la entidad binacional Yacyretá. Con 40 minutos, seguimos en información y análisis. Hoy conversando con el señor Daniel Ortiz, CEO de SkyOne Real Estate Latam, una empresa encargada en la mediación entre lo que sería el vendedor de un inmueble, en este caso desarrollado por desarrolladores inmobiliarios, valga la redundancia, y el comprador final. La consulta del millón creo que pasa por el lado de el contexto actual. Contexto COVID hizo de que el mercado, en este caso, de lo que son las ventas de propiedades o inmuebles, en este caso, caigan, los precios disminuyan, aumenten quizás, porque juega un papel fundamental también, y algo que me dijeron muchos, es el ahorro seguro. Poner el ahorro en ladrillos. Correctísimo. Es muy importante esto último que decís, pero
te quería acotar algo importante. Nosotros nos enfocamos en los proyectos, así mismo como estabas explicando, pero también hacemos intermediación de casas, terrenos, departamentos. Y volviendo a tu pregunta, a la afirmación que acabas de hacer, eh, sí, ahorrar en ladrillo es prácticamente una de las mejores maneras de colocar tu inversión, porque muchos conocemos la historia de los últimos 15, 20 años en Latinoamérica, qué ha pasado con ciertas crisis económicas, qué pasó con los bonos, qué pasó con las acciones, qué pasó con el dinero en el banco, qué pasó con el efectivo que se devaluó, y eso está en la historia, ¿no? Entonces, realmente, ¿quiénes fueron los que sí pudieron proteger su patrimonio? Los que pudieron sostener y aguantar los activos en ladrillo, ¿no? El ahorro en ladrillo que se llama, que se conoce. Entonces, es un lugar bastante seguro que va a fluctuar evidentemente con ciertas situaciones, pero tiende siempre a crecer en el largo plazo, que es donde realmente un inversionista piensa en el largo plazo y poder recuperar y ganar, ¿no? Que es lo más importante que todo inversionista o ahorrista también busca, ¿no? Usted mencionaba, señor Daniel, de que usted trajo una franquicia muy importante dedicada también a este rubro, a Paraguay. Finalmente, este 1 de agosto funda esta nueva empresa dedicada a la venta, a la compra o venta de casas, terrenos, departamentos, eh, entre otros. ¿Cómo está viendo, y el personal es realmente con mucha experiencia el que está trabajando en esta nueva empresa, cómo está viendo las transacciones? ¿Hay movimiento, hay el movimiento que se espera realmente? Viendo un Y poco el la verdad contexto. que, genial. La verdad que nos sorprendió muchísimo lo que fue, bueno, evidentemente en marzo hubo un apagón de transacciones. Lo que fue en mayo hubo una recuperación muy interesante cuando volvimos a salir de nuevo a las calles, pero lo que fue junio y julio fueron realmente meses récords en el tema de bienes raíces. Se vio muchísimo movimiento, realmente la activación, y eso crea un positivismo muy grande tanto para los desarrolladores, los inversionistas y los intermediadores, ¿no? Entonces, el panorama de junio y julio ha sido fantástico. Agosto, un poco con esto del rebrote que se habló en su momento, se sintió la gente como que un poquito frenó, desaceleró, no paró de comprar, pero hubo una disminución notoria, digamos, ¿no? Pero el panorama está genial. Correcto. Ahora, los precios, ¿se puede devaluar quizás el precio de un inmueble por las circunstancias económicas del momento? Porque sabemos que las crisis son temporales. Es decir, Correcto. existe una necesidad de vender en medio de una crisis. Me refiero a los precios. Sí. El tema del precio, a ver, esto es muy importante porque es dependiendo de cada situación. Yo no puedo decir que con esta situación se bajaron los precios. Lo que sí puedo decir es que hay mayor oferta. Evidentemente han habido empresas y personas que han perdido la liquidez, como todos hemos sufrido en esta pandemia. Se ha perdido cierta liquidez, entonces recurre a este ahorro en activos, que son las propiedades, y procede a la venta. Pero claro, algunos tienen más necesidades que otros, entonces tienen que valorar eso, y dependiendo de la necesidad, ahí va el precio, digamos, ¿no? Se habla de una venta rápida cuando se hace una tasación, se habla de una venta rápida de un 80%. Entonces, al valor comercial. Entonces, ahí es cuando se ven algunas negociaciones más factibles para bajar de precio, pero no así, no diría que bajaron los precios en general, porque no lo vimos en los desarrollos eso. Los precios se mantuvieron en precios de lista. Uh-huh. Nuevos agentes inmobiliarios entraron a jugar este partido durante el tiempo de pandemia. ¿Ustedes vieron un aumento en ese sentido? Sí, la verdad que sí hubo un aumento de consultas durante la pandemia. Evidentemente, mucha gente quedó sin trabajo, lamentablemente. Es gente muy capaz, con mucha preparación y conocimiento. Entonces, muchas personas dijeron, bueno, es una oportunidad de buscar un cambio, ¿no? De emprender, de crecer profesionalmente, de hacer algo que puedan independizarse. Entonces empezaron mucho a consultar, pero realmente este mes de agosto fue muy interesante la cantidad de nuevos agentes que ya venían de alguna manera conversando, pero en agosto fue como que se decidieron a ingresar
Eso en Skyward, ¿no? Es algo que marcó muchísimo, ¿no? Y realmente ingresaron bastantes asesores. Y hay muchas consultas, ¿no? Ujú. Ahora, ¿usted ve una disminución independientemente a los precios de compra-venta, alquileres? ¿Hay una disminución en el precio de alquileres o hubo nomás un ajuste temporal durante los tiempos más críticos de la pandemia? José, tú sabes que nosotros, especialmente ese tema, lo discutí con varias oficinas amigas, inmobiliarias amigas, porque es muy importante tener una objetividad en este tema, porque es un tema bastante delicado por los inversionistas, que cuando hablamos de disminución de renta, estamos hablando de disminución de ingresos. Entonces, inclusive lo hablé con algunos desarrolladores y llegamos a la conclusión de que los alquileres no bajaron, más sí se volvieron negociables. ¿Y cuál es el factor fundamental para una negociación? Es dependiendo de la persona que va a alquilar. Entonces, como que el inquilino valora mucho cuando está negociando con un potencial cliente que tiene bastante que demostrar para poder solventar el alquiler. Entonces, como dicen, el propietario se vuelve flexible, ¿no? Entonces se puede hablar de que se flexibiliza un 10, 15, hasta un 20% en algunos casos, ¿no? Pero eso es una negociación. Por lo general los precios están fluctuando normalmente. Obviamente hay casos aislados de personas que bajan un poquito, pero no diría que el mercado completo. Realmente hemos visto en las zonas calientes que nosotros llamamos, están manteniendo dentro de los parámetros los precios. Ujú. Bueno, le pido un minutito, señor Daniel. Vamos a hacer una breve pausa comercial nosotros. A la vuelta de la pausa vamos a estar hablando quizás del futuro. ¿Cómo está el resto del año para el sector de bienes raíces? ¿Cuál es la proyección para el 2021 y otras cuestiones? Información y análisis hasta las 9 de la mañana. Esta tierra que vio nacer a héroes y guerreros es cuna de una de las bebidas más exquisitas del planeta, hecha de la miel de caña más pura. Aquí está, añejándose hace 8 años y esperando la perfección. Tiene el honor de ser paraguaya y está destinada a la grandeza. 3 leones, etiqueta negra, rey de cañas, más de medio siglo de tradición paraguaya. Minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Nosotros seguimos en información y análisis. Hoy conversando con el señor Daniel Ortiz, el CEO de Skyward Real Estate Latam, una empresa dedicada a bienes raíces. Y si hablamos de el futuro en el mercado de bienes raíces, señor Daniel, ¿cómo se proyectan para finalizar estos últimos 4 meses del año? Buenísimo. Yo creo que es lo más relevante para hablar sobre la proyección
para mí está claro que son los inversionistas de afuera, porque aún así con las fronteras cerradas se logró vender mucho en mes de junio y julio, agosto igual, pero lo que llama la atención es que estando con las fronteras cerradas y con las barreras que se encuentran, los inversionistas están preguntando y consultando mucho. Yo tengo reuniones muy seguidas con inversionistas argentinos y chilenos. Evidentemente en Paraguay estamos ya acostumbrados a ver los argentinos venir mucho a consultar y a comprar acá en Asunción, pero ahora se suma el chileno muchísimo. Entonces, el chileno ahora está queriendo empezar a invertir en Paraguay. Y la verdad que las situaciones, pero lamentable de algunos países que nos están rodeando, favorece a que los inversionistas estén buscando dónde mover su dinero. Y yo creo que ese va a ser un factor muy importante para el optimismo que te demuestro desde el inicio con el futuro y el panorama de bienes raíces en Paraguay, ¿no? Yo creo que vamos a estar muy bien a comparación de otros mercados. Los inversionistas no invertirían en un país donde definitivamente la venta o un beneficio de su inversión no sea asegurada. ¿Usted cree que en la parte de desarrollos inmobiliarios, llámese departamentos en este caso, el Estado está dando condiciones para que la clase media acceda a una vivienda propia con los diferentes tipos de créditos que puedan ser brindados, o falta hacer un poco más en ese sentido? Sí, yo creo que acabas de tocar un factor clave. Cuando yo hice mi primer estudio de mercado acá en Paraguay, todo el mundo hablaba de un boom inmobiliario, y bajo nuestra humilde opinión, el boom inmobiliario todavía no se ha dado. O sea que imagínate lo que hay, lo que se puede venir, y justamente cuándo va a haber este boom inmobiliario en Paraguay, cuando se den las condiciones bancarias con los créditos. Y eso obviamente va acompañado tanto con el gobierno como el sistema bancario, ¿no? Con las políticas tomadas económicas en respecto a ese tema en específico. Yo te puedo nombrar un país, por ejemplo, vecino como Bolivia, que te da a 30 años plazo, 6% de interés, tasa fija, 0 cuota inicial. Y las barreras no son altas. Entonces, cuando tenés ese tipo de crédito, en Bolivia realmente hubo un impacto muy fuerte en la venta, que se vio reflejado en las ventas de propiedades. Es más, se veían hasta filas en algún edificio en algún momento para comprarnos, no para consultar, sino para ir a señar y poder comprar, porque están bajo el interés que ya llega al mismo monto del alquiler. Entonces la gente empieza a darse cuenta y dice, bueno, ¿para qué voy a pagar un alquiler si puedo pagar lo mismo y al final del ejercicio el departamento se queda para mí? Entonces yo creo que lo que acabas de tocar es un tema fundamental, que estoy contento viendo los avances que se están dando. La CAPADE y la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios realmente veo que se han preocupado muchísimo, y les felicito por eso, porque han estado haciendo las gestiones y lo han estado comentando en los diferentes foros que ellos hacen, y realmente esperamos que esto mejore y se vaya dando, ¿no? Pero es un proceso, ¿no? También la Cámara Inmobiliaria, la CIP, que con todas sus gestiones igual están de alguna manera tratando de que esto vaya mejorando y dar condiciones, ¿no? para el negocio de bienes raíces. Claro, es un desafío que la cuestión del déficit habitacional que arrastramos nosotros como país, creo que es un desafío que le va a tocar asumir a próximos gobiernos, quizás al frente de la cartera de un Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, que actualmente está realizando asistencialismo con las viviendas sociales para la clase baja en este caso, pero queda una clase flotante ahí sin ningún tipo de respaldo, que es la clase media. En algún momento algún gobierno se va a tener que hacer cargo y llevar a cabo, ejecutar políticas públicas de modo a dar también esa asistencia, esa facilidad a la clase media para que tengan su vivienda propia, ¿verdad? Esperemos que así sea el día en que una persona idónea esté al frente de un Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Señor Daniel Ortiz, le agradecemos muchísimo el tiempo para con nosotros. No quiero despedirme sin antes consultarle cómo las personas que vieron el programa podrían comunicarse, en este caso con Sky One Real Estate Latam. Buenísimo, te agradezco muchísimo. La verdad que quiero invitar a todas las personas que quieran emprender, que busquen un cambio en su vida profesional
y decirles a todos que realmente nosotros nos enfocamos no solamente a nivel profesional, sino en el desarrollo personal, que es muy importante para poder desarrollar esta profesión que tanto nos apasiona. Te puedo dejar mi número, que con mucho gusto las personas que quieran contactarse conmigo, mi número es 0984-91-2121, y con mucho gusto voy a atender a las personas que quieran conocer más de este rubro, y para eso estamos, ¿no? Espectacular. Muchísimas gracias, señor Daniel. Desearles el mayor de los éxitos y espero que nos veamos el año que viene, quizás ya cumpliendo el primer aniversario de la empresa. Éxitos. Muchísimas gracias, José. Te agradezco. Muy bien, marcamos nosotros un punto seguido. Nos volvemos a reencontrar a las 10 de la mañana en un foro empresarial más, una edición más de nuestro programa en donde durante una hora conversamos con dos referentes del plano educativo y también del rubro, en este caso, automotriz, agropecuario, disculpen, sí, dos rubros sumamente importantes, los cuales afrontamos ambas entrevistas con el compañero Juan Pablo Fernández Bogotá. Quedamos en contacto.